Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidas a una nueva edición de Código 13. Hoy para hablar de ciencia, por eso nos acompaña la doctora Valeria Cortés Rivas, investigadora de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Valeria? Un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, Tomás, feliz de estar acá. Oye, vamos a hablar hoy de un hecho histórico, un hito importante para la ciencia nacional, donde te adentraste literalmente en las entrañas de la tierra, del mar, de todo. Cuéntanos un poquito de esta investigación que la llevó a La Moneda, a conocer al presidente Boric, a la ministra de la Mujer, y en qué constó esta investigación. Claro, bueno, todo esto ha sido una locura. Es un proyecto que se venía planificando hace mucho tiempo, principalmente liderado por el Instituto Milenio de Oceanografía, cuya sede está en la Universidad de Concepción. Ajá. Y ellos vienen hace tiempo estudiando la fosa de Atacama, que es este punto muy profundo que está frente a las costas del norte de Chile. Uh-huh. Básicamente hay una fosa que va a lo largo de casi todo Sudamérica, pero el punto más profundo lo tenemos nosotros. ¿Ya? Y ellos hace tiempo que vienen investigando esta zona y tienen de hecho instrumentos que fueron instalados ahí en profundidad, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de ser nosotros mismos de bajar. Buenísimo. Y fue allí cuando se generó esta colaboración con el instituto chino, el IDSSE. Uh-huh. Y ellos tienen la última tecnología en sumergibles que tienen ahora ellos unas preguntas a nivel mundial que buscaban contestar a través de estudiar las fosas a lo largo de este cinturón de fuego, porque en el cinturón de fuego están las fosas. Entonces colaboramos con ellos y vinieron en un barco grande con todo un equipo de científicos. Nosotros pusimos nuestro lado y se dio esta oportunidad de poder bajar y estudiar directamente una zona tan inexplorada. Claro. ¿Es cierto ese mito o esa charla que se suele dar, Valeria, de que conocemos más el espacio que el océano? ¿Sigue siendo cierto hoy en día? Sí, es cierto. La verdad es que, por ejemplo, la Luna permite que uno tome imágenes y ponerle satélites, como además tiene muy poca atmósfera, que son imágenes muy cercanas de muy alta resolución. Entonces conocemos casi todo el suelo de la Luna y de Marte, pero en el caso del océano es muy difícil, es caro y la resolución no es tan buena. Sí. Entonces nosotros estamos, entre comillas, ciegos de lo que está pasando en la mayor parte de los océanos. Claro, porque a la Luna y a otros planetas se han mandado rovers, pero claro, enviar robots, entre comillas, al mar tiene todo un tema de conectividad, de algo tan sencillo como la presión marítima, que también es súper fuerte y que te puede dañar sistema y todo el tema. Claro, sí, eso lo complica mucho. Principalmente es que la ventaja es que las atmósferas o la falta de atmósfera, todo eso es transparente. Claro. Entonces podemos utilizar luz y otro tipo de ondas, pero en el caso del agua se complica harto más. Sí, hay que usar sonido, por ejemplo. Claro. Y además que distintos grupos tienen distintos intereses con respecto a qué profundidades son importantes para ellos, y en general somos muy pocos los que nos interesan los puntos más profundos. Y bueno, y sumergirse también lleva su riesgo, por más que se tenga toda la tecnología avanzada. Siempre llegar... ¿Hasta qué punto llegaron? Mira, el punto más profundo al que llegaron creo que fue cerca de 8.040 metros. Mira. Claro, y el punto más profundo al que llega la fosa es cerca de 8.070. Entonces estábamos explorando específicamente la zona más profunda. Yo llegué a 7.680. Un montón. Oye, bueno, primero que todo, de pronto la gente dice, pero ¿qué es una fosa? Voy a partir por lo básico para que vamos desgranando, porque a mí me gusta el tema de la exploración, de todo lo que se puede conocer, pero partamos por explicando a la gente qué es una fosa. Claro, mira, en Chile nosotros tenemos muchos terremotos y tsunamis y volcanes. Y Chile es muy acontecido, yo encuentro. Choque de placas, por muchas razones, porque fallas. Chocan dos placas, sí. Bueno,
incendios, todas las cosas. Sí, pero somos un país bien improbable. sí, yo creo que es acontecido. Y bueno, hay dos placas chocando. Está la placa sudamericana, que es donde estamos parados nosotros ahora. Claro. Y hay una placa oceánica que está bajo el mar, que se mete por debajo. Cuando esta placa oceánica choca con la placa continental, es forzada a tener que doblarse y meterse bajo el manto. Uh-huh. Y lo que ocurre es que si uno se imagina, cuando algo se dobla, se curva hacia abajo, y luego está la placa continental encima, y donde tocan estas dos placas, eso está hundido, es una hendidura de alta profundidad, que es muy larga, uh-huh, y que está más o menos a 100 kilómetros desde la costa, y que está a lo largo de todo Chile. Entonces es en realidad la manifestación, uh-huh, de este proceso que tiene una escala de cientos de kilómetros, o miles de kilómetros si uno lo pensara así, del choque de estas dos placas. Y por eso es muy interesante para nosotros, además de la parte oceanográfica y claro, biológica. Claro, en definitiva es explorar no sé si lo voy a decir, tú me corriges, no va. Dale, no. Es explorar la tierra bajo el agua, literalmente. Sí. El manto central del que estamos parados, de cómo se sustenta bajo el agua, ¿no? Sí, definitivamente, porque la columna de agua en este caso son cerca de 8 kilómetros, y esa tiene un montón de cambios y cosas interesantes, y luego lo que está más abajo también es interesante en cuanto a lo que pasa en el agua misma, y luego están los animales, y de ahí está el fondo marino, y lo que está bajo ese fondo también es muy interesante. Hay más o menos 6 a 7 kilómetros de corteza y después empieza el manto. Entonces hay muchos procesos que tienen que ver con la parte de interacción entre el océano, la biología y los procesos geológicos en esa zona. Uh-huh. Y nosotros también, por primera vez, pudimos tomar mediciones directas e imágenes directas, porque el sumergible tiene fotografía, videos, luz, de dónde está el contacto de estas dos placas. Claro. Y la idea es poder extrapolar lo que estamos viendo para poder hacer modelos de qué está pasando a gran escala. Claro, y tú fuiste principalmente la primera, como decíamos en la intro, la primera chilena en realizar este viaje, en explorarlo, en hacer parte presente de la investigación. Sí, fui la primera mujer y la 10ª persona en bajar a la fosa de Atacama. Y eso originalmente no era el plan, ¿no? O sea, éramos 5 mujeres en el barco en ese momento, y no sabíamos quién iba a bajar primero. Yo de hecho le había dicho a Paola Peña que ella podía bajar primero, que a mí no me interesaba mucho. Me interesaba bajar en la zona que yo estudiaba, eso me interesaba. Y justo pasó que el punto donde yo quería bajar por objetivos científicos era primero. Así que tuve que pedirle perdón a los que le había prometido que podían bajar antes que yo. Pero fue el destino. Y bajé, sí, y en realidad fue súper bueno. Yo creo que en ese sentido yo le agradezco mucho que nadie me chistó. O sea, todos fueron muy nobles en que me dijeron, sí, baja, no hay problema. Yo creo que los datos que tomamos se van a enriquecer la investigación que nosotros tenemos, porque hay unos instrumentos que tenemos instalados hace años ahí. ¿En la fosa? Sí, que se lanzan desde el barco. ¿Ya? Uno los lanza y luego cruza los dedos que van a caer. Y otros experimentos que se han hecho, todo eso se va a enriquecer mucho de los datos que nosotros tomamos y las rocas que recolectamos y el resto de las cosas. Oye, una pregunta que puede sonar muy de perogrullo o muy simple, pero ¿qué nos permite saber, conocer o descubrir el estudio de esta zona bien oscura, literalmente? Mira, el Instituto Milenio de Oceanografía tiene 3 aristas. Una es la parte de oceanografía física, básicamente como corrientes y esas cosas. Y en ese sentido se sabe muy poco porque está muy en profundidad. Entonces las corrientes que pasan muy en profundo son parte de todo un sistema de corrientes global que últimamente además ha estado amenazado por el cambio climático. Entonces es importante tener datos para entender cómo está funcionando, de tal forma que podemos observar si hay cambios. Por ejemplo, también está la arista de biología, y allí es muy interesante porque en Chile, tanto en tierra como en mar, tenemos mucho endemismo. ¿Ya? Y muchas especies que son nativas y que
tienen que evolucionar a las condiciones específicas de Chile en su aislamiento, y especialmente en estas condiciones tan extremas podemos observar y estudiar adaptaciones únicas. Y luego eso se puede comparar con otros lados del mundo, cómo se desarrollan esas adaptaciones únicas. Y eso tiene, bueno, implicancias en muchos contextos, o por ejemplo se puede comparar incluso como que uno dice, ¿cómo sería la vida en Europa? O, perdón, en la Luna Europa, o no sé dónde. Por inventar algo, de repente estudiar sistemas extremos en nuestro planeta nos permite imaginarnos cómo podría ser en otros lados, etc. Y en mi caso, yo soy geofísica, así que a mí lo que me interesa es el sistema de terremotos en Chile. Y lo que ocurre es que últimamente se ha tratado de estudiar mucho la parte más somera del choque de las dos placas, porque este choque de placas, el contacto entre ellas y lo que está pasando en corteza y manto, ya tiene además decenas de kilómetros más en profundidad. Claro. Es un sistema muy grande. Y la parte más somera es donde se producen los tsunamis. O sea, es la parte más importante en la producción de tsunamis, perdón. Entonces, por ejemplo, en Japón se ha estado haciendo estudios de este estilo, en el que lo que se hace es decir, ok, ¿qué materiales, por ejemplo, componen este sistema? Entonces, la forma en que me gusta explicarlo es que si yo voy a correr en arena, no es lo mismo que correr en lodo o arcilla. Es más fácil resbalarse en ese lodo y arcilla. Y ahora hace poco salió un estudio en Japón que ellos dijeron, mira, el contacto de las dos placas en nuestro caso, para simplificarlo, tiene lodo, y por eso deslizó tanto para el último terremoto y el tsunami fue muy grande. Entonces uno puede hacer ese tipo de análisis y ver los materiales, por ejemplo. Es distinto que las placas que están chocando estén hechas de plasticina que estén hechas de concreto, por ejemplo. Sí. Entonces las rocas también tienen distintas propiedades mecánicas que a nosotros nos interesa saber y estudiar. Y la geometría de todo este sistema también es importante, porque cuando se mueve el suelo y mueve el agua y genera un tsunami grande, es distinto que ese movimiento sea con una forma que otra forma. O sea, cuando uno juega en el agua es distinto que tú, cómo te mueves y la parte del cuerpo que te muevas que genera la bolita, ¿cierto? Claro. Entonces todo lo que nosotros estamos viendo después se puede pasar a expertos en tsunamis o expertos en deslizamiento y en los terremotos, y eso de ahí se puede aplicar para entender mejor el sistema. Además, la última cosa que no tiene que ver con este sumergible en particular es que parte de los experimentos que se están haciendo es que se tienen unos instrumentos que miden, entre comillas, si se está inflando el suelo o si se está hundiendo el suelo marino, y eso también nos ayuda a entender en qué etapa del ciclo sísmico estamos y la energía que se está acumulando. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo súper grande en tratar de entender cómo funciona el ciclo sísmico, ese es nuestro objetivo, claro, en el norte. Que no sé si debería explicar qué es el ciclo sísmico. Adelante, por favor, acá estoy callado porque estoy muy atento, está muy interesante los datos. Dale nomás. Bueno, el ciclo sísmico hay que imaginarse que la naturaleza en general tiende a funcionar en ciclos. Claro. Está el ciclo del agua, el ciclo anual de las estaciones, el ciclo menstrual. Entonces los terremotos también tienen lo que se llama un ciclo sísmico. Okay. Cuando ocurre el terremoto, eso se le llama el cosísmico, y es el desastre, el movimiento, la energía que se libera. Después de eso hay un periodo en el que las placas y el contacto de ellas o la falla se está reajustando, que ese es el postsísmico. Y luego, cuando se está acumulando energía para el siguiente terremoto, es el intersísmico. Perfecto. Entonces, el punto es que este ciclo sísmico a veces se porta súper bien y a veces no se porta tan bien. Y si es que se portara siempre bien, sería fácil. ¿Eso sería porque lo hace de manera gradual a eso y que no sería un remesón tan fuerte? ¿A eso hace referencia? ¿O mira, al portarse bien o al portarse mal? Eso pasa. No sé si es buena idea, porque solamente el 50% de la gente me va a entender, pero me gusta pensarlo como la menstruación. Hay mujeres que la pasan súper mal, sí, y mujeres que ni lo sienten. Y hay mujeres que son súper regulares y que saben, este día me va a llegar. Y hay mujeres que puede ser entre hoy día y 3 semanas más. Claro. Entonces pasa lo mismo con... Y tienen desfase, a veces duele mucho, a veces duele muy poco.
es variable, claro, no se sabe o no tienen a ciencia cierta lo que va a pasar. Claro, entonces, es más incertidumbre. Claro. Exactamente, entonces hay zonas del mundo donde un terremoto puede ocurrir exactamente cada, no sé, 50 años. Claro. Y se porta súper bien. Pero zonas donde puede ser cada quien sabe cuánto tiempo. Chile. Entonces, o la magnitud. ¿No? Entonces, hay que pensar, o por lo menos esta es mi filosofía actualmente de estudiar Chile, es que en Chile va a haber terremotos sí o sí. Siempre, sí. Siempre va a haber. O sea, entonces tiene sentido decirte, oye, el terremoto va a ocurrir mañana cuando tú no alcanzas a mejorar, por ejemplo, la infraestructura de un lugar de un día para otro. Entonces, nosotros tenemos que mentalizarnos y entender también, estudiar cuál va a ser la naturaleza de ese futuro evento. O sea, si yo sé más o menos cuál es la magnitud del tsunami que va a haber, o cuál es el terremoto, o sea, no se puede saber ahora, pero más o menos cómo va a ser los terremotos grandes que va a haber en una cierta zona, nosotros podemos estar mejor preparados para esa instancia. Entonces, independiente de cuándo ocurra, es bueno caracterizar, que es básicamente saber las características de cómo funciona nuestra subducción. Claro, no es anticiparse, si ya, mira, tal fecha va a pasar, porque claro, la naturaleza es impredecible. Claro. Pero te permite, no sé, me imagino, acá estoy divagando, tú dime si la chunto o no, pero decir, mira, según los datos, esta zona, por el terremoto que podría llegar, se cae completa. Evitémoslo, y ojalá sigan las recomendaciones, y evitemos dar permisos de construcción ahí. Por ahí va también el tema. Sí, por ejemplo. Y podría aplicarse así. Claro, si hay una falla justo ahí, ojalá no. Por favor. O por lo menos que la infraestructura crítica no esté en esa zona. Claro. Hay, claro. O refuerzos, tal vez, de. Sí, entonces en el corto plazo, lo ideal es que nos empoderemos todos de aprender sobre cómo funciona nuestro país y tomar medidas individuales, o sea, saber dónde hay vías de evacuación. Si no están señaladas, decir que no están señaladas, quería haber señalización hacia dónde ir, en qué cota, en qué lugar ya es seguro, hablar con la familia, dónde juntarse en caso que ocurra un evento así. Por ejemplo, en la casa tener medidas, o sea, si ocurre un sismo, hay que meterse debajo de la mesa o tener agua, por ejemplo. También lo que digo es que yo lo he visto mucho, gente que pone una repisa arriba de la cama. Entonces está en la cabecera y arriba tiene una repisa como con pesas casi. Están poniendo una trampa mortal en un país que se mueve bastante. Claro, ese tipo de cosas es bueno que nosotros tengamos conciencia. Y en paralelo... Voy a llegar a sacar el cuadro que tengo arriba de la cabecera, de hecho. Bueno, y en paralelo hay instituciones, bueno, el Estado está tratando de tener mecanismos para enfrentar mejor este tipo de cosas, y además los científicos y científicas estamos tratando de entender estos sistemas que lamentablemente la ciencia se demora un poco en mostrar resultados concretos que ya puedan cambiarte la vida, básicamente. Claro. Entonces por eso digo que hay distintos plazos en las medidas que se tienen que tomar al respecto. Sí, es un tema interesante del cómo uno dice, ya, es una exploración científica, insisto, donde son temas de pronto lejanos a la gente, o decir, nada, ya se sumergió, pero claro, todas las implicancias que tiene este tipo de trabajo para el futuro, para, no sé, para la inmediatez también, son, es que no quiero decir importantes, pero son clave para el desarrollo del país y de una región también a lo largo del tiempo. Claro, y nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestro propio ciclo sísmico, y además que Chile, su ciclo sísmico también cambia con respecto al norte y al sur. Entonces tampoco es lo mismo. Eso es por el tema de las placas, la cercanía de las placas, las fallas y todo el tema. Sí, es un montón de cosas en realidad. Claro, lo que pasa es que es que como difícil jugársela porque tenemos tan poca historia, porque si los terremotos ocurren, no sé, pues si hay una zona que ocurre cada 100 años, 200 años, tenemos tan pocos datos de esa zona que es difícil hacer estadística. Claro. Pero en general el norte ha presentado un comportamiento distinto que el sur. En el sur tenemos el 9.5, el 8.8 del 27F, y en el norte no pareciera haber habido hasta ahora sobre 8.8, si bien hay estudios geoarqueológicos que dicen que podría haber habido más grandes. Claro, el terremoto con maremoto que arrasó con Arica cuando... Sí, es que además que es principalmente vulnerable a los maremotos del norte, entonces esa es la otra cosa que es importante, o sea, la magnitud de un terremoto, ese es el peligro, pero también hay que considerar la vulnerabilidad de cada zona.
Y eso es lo que en verdad te da, básicamente en esa ecuación es cuando uno sabe cuál es la importancia y el riesgo de las personas en esa zona. Entonces, bueno, ojalá en mucho tiempo más tengamos una aplicación que te diga, el próximo terremoto será mañana a las 3 de la tarde. Pero de aquí a que pase eso. Sí. Igual sería... en 100 años más. Cada vez que he conversado este tema con amigos, conocidos, de verdad sería bueno tener una aplicación que nos diga cuándo va a terremotear. Yo creo que no. De hecho, hay zonas donde se ha dicho, por ejemplo, oye, esta zona puede que tenga un sismo grande en algún momento próximo. Y la gente no le gusta porque baja el turismo, claro, como que hay otro tipo de problemas también involucrados. Entonces, hay que estar preparado. Es como si tú vas al médico y te dice, oye, tú tienes, por ejemplo, el colesterol alto, puedes tener un infarto. Uno nunca le dice al médico, ¿pero cuándo? Dime cuándo. Quiero saber. Uno empieza a trotar, a comer más sano. Ya empieza a tomar medidas paliativas. Claro, lamentablemente en Chile nosotros, no solamente los terremotos, sino con las inundaciones, con los incendios, con todo, tenemos que incorporar en nuestras vidas y en nuestras decisiones medidas de, mitigación, porque uno nunca puede salvarse 100%. O sea, tampoco es culpa de nosotros que ocurran estos desastres o que sea terrible para nosotros, pero dentro de lo posible, especialmente para las personas que toman decisiones importantes que consideren que esto puede pasar. Me pareció interesante el punto que explicaste esto del ciclo de los terremotos, porque claro, uno podría pensar, de hecho yo lo pensaba antes de conocer el concepto, que el terremoto se daba de una cuestión situacional nomás, de que ocurrió, pero claro. Para explicar un poquito, ya que es tu área de estudio de especialidad, el terremoto siempre, o la mayoría de sus veces, ocurre en lugares que son muy, casi en el mismo lugar o muy cercanos, ¿no? Tienen que ocurrir donde esté este contacto de dos placas, ¿sí? Entonces, esos son los epicentros que sí o sí son más propensos y van a ocurrir por ahí, la ¿no? verdad es que terremotos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Ya. Pero los terremotos grandes que nosotros estamos hablando, que son los que en general generan más daños en Chile, son los de el contacto de estas placas, que se llaman interplacas, porque son entre las placas. Ajá. Y esos tienen que ocurrir en este contacto que normalmente, la mayoría está bajo el mar. Perfecto. Y lo que ocurre es que Claro, ¿qué iba a decir? Una de las razones por las que yo creo que no se entiende mucho el ciclo sísmico es porque es un concepto muy nuevo. La geofísica y nuestra comprensión de los terremotos, la sismología, ha exponencialmente crecido en su entendimiento gracias a las nuevas tecnologías que muchas de ellas se han desarrollado recién en los años 2000. Imagina. Entonces, por ejemplo, la herramienta más potente que actualmente tenemos para estudiar el ciclo sísmico son los GPS. ¿Sí? Porque los GPS tú los instalas en una parte y te muestran, por ejemplo, oye, esta parte se infló, entre comillas infló, o subió en realidad, 3 centímetros el último año, o no sé. Entonces uno dice, chuta, subió esto, ¿por qué habrá pasado? Y luego uno mira todo Chile y en las zonas que están en el intersísmico, que están acumulando energía, todo Chile se está levantando. Muy lentamente, no nos damos cuenta. Y después cuando ocurre el terremoto, se relaja. Y uno lo ve en los GPS. ¿Ya? Y eso lo que hace es soltar y ahí vuelve a bajar, ¿no? Sí. ¿Eso es la acumulación de energía, entre comillas? Sí. Que se infla y después suelta y ahí empieza. Claro, porque está apretado. Cuando uno aprieta algo, se pone gordito después cuando se suelta. Y ese uso de GPS para estas cosas empezó recién más o menos en los 90. Entonces, yo entiendo que estos son conceptos muy nuevos y que por lo tanto también nosotros tenemos esta idea súper abstracta de cómo funcionan los terremotos. Pero yo espero que con el tiempo vaya después de a poco filtrándose a que las personas que vivimos en estos fenómenos los comprendamos de una forma más intuitiva. Y, yo tengo muchas esperanzas porque yo desde que empecé a estudiar he visto cómo ha aumentado muchísimo nuestra comprensión y el desarrollo de tecnología, y un muy buen ejemplo es que nosotros ahora fuimos capaces de bajar en un sumergible a estudiar directamente la geología básicamente. Claro, de exacto. Este sistema. Yo estoy impresionado con los datos que nos dais de que claro, estamos en 2026, uno diría, tenemos GPS en
los celulares a la mano, son muy asequibles. Podemos predicciones casi exactas de un 90 y tantos % del clima. Pero claro, lo que tenemos debajo de nuestros pies lo conocimos hace re poco. Claro, un muy buen ejemplo. O sea, Chile tenemos un montón de GPS instalados que se utilizan para estudiar el ciclo sísmico, pero la mayoría pero más o menos... claro, la mayoría de esos instrumentos están todos en tierra. Y los 100 kilómetros que quedan hacia el mar, tenemos solo 3. 3. Y que fueron instalados hace muy poco. Mira, no estoy segura, pero creo que 3 años. Nada. Entonces, porque son carísimos. Todo lo que va en el agua a esas profundidades es muy caro. Entonces, yo creo que se ha hecho magia en Chile. O sea, en Chile hay gente que trabaja... Yo encuentro que la ciencia en Chile es de alto nivel, no solamente en términos de geofísica y sismología, sino que hay expertos que yo siento que a veces no los respetamos tanto, respetamos más a los extranjeros, afuera, claro. Pero en Chile la ciencia es de alto nivel y yo creo que se hace magia para los recursos que tenemos. Igual Chile es un país chico comparado con otras potencias y en ese sentido se ha avanzado harto. Claro. Tengo 2 preguntas. Uh-huh. Que no quiero que se me olviden. Y una es solo de curiosidad, porque claro, nosotros estamos acá en las redacciones, vemos cuando hay temblores, estamos cada cierto tiempo revisando sismología y todo el tema. Y siempre se lo he querido preguntar a alguien, ¿por qué Socaire siempre se mueve? Ni siquiera sé qué es Socaire, sé que está en el norte, pero todos los días hay un temblor, claro, 3, 2... un 4 por ahí. Espérate, ese está... ¿Qué pasa? Está en el norte, mira. Deja buscarlo en el De hecho, mapa. si nos metemos a sismología, te apuesto que va a haber un temblor en Socaire, porque sí. Claro, uno ve que... ya eso iba mi pregunta cuando hablábamos del ciclo de los temblores, que cada cierto... o lo que te decía, de que ¿por qué hay puntos o se repiten los sismos en ciertas partes o periódicamente? ¿Cachai? ¿Qué pasa? Que uno se imagina las placas tectónicas como sistemas homogéneos. Uh-huh. Mira, Socaire, acá hubo anoche sí. A las 22:10. Esa zona del norte. Sí. Mira, la verdad es que no sé, pero esa zona es rarísima. Sí. Es muy rara porque, mira, primero que todo está la península de Antofagasta, de Mejillones, perdón. Sí. Que siempre está en discusión cómo se formó, por qué se formó, por qué está ahí, porque además eso de repente pasa que hay un terremoto grande que llega a esa península y para. Entonces no sabemos bien qué está pasando. Nos falta un GPS por ahí. Los terremotos profundos que ocurren en Chile, que son, por ejemplo, más de 100 kilómetros de profundidad, muchos ocurren en esta parte, sí, cerca de Socaire. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Yo no sé. Yo no soy experta en este tema, pero yo sé que aquí hay cosas raras también. Pero lo que sí te puedo decir es que uno se imagina las placas tectónicas como perfectas y homogéneas, pero las placas tectónicas tienen yayitas, claro, tienen fracturas, tienen fluidos, de repente hay agua metido dentro, es como una familia. Tiene ahí el primo rebelde. Claro, por ejemplo, hace poco fue famoso unos animales que encontraron unos montes submarinos en las placas oceánicas. Pero después esa placa va a subductar y ese monte se va a meter debajo de nuestro. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí? va a ser que el comportamiento sísmico en esa zona sea anómalo. Y se ha visto que a veces significa que hay menos, que a veces hay más, o que son otro tipo de terremotos, porque ahí ya es meterse a hilar fino de distintos tipos de terremotos. Entonces, todo esto, el océano está lleno de cosas raras, tiene fallas, sí, y tiene partes donde hay más lodo, como te decía, más arena. La placa superior también tiene distintas rocas que la componen, y todo eso va a determinar que haya en algunas partes un comportamiento sísmico de cierta forma y en otro lado distinto, porque claro, todo este sistema, la naturaleza siempre ha sido desordenada en ese sentido y hace cosas locas. Sí. Lo impredecible de la naturaleza. Porque claro, perdón por la pregunta de Socaire, pero siempre tenía esa duda. No, está bien. ¿Qué diantres pasa? A mí me encanta eso, es que me encanta porque yo siento que refleja el científico que tenemos dentro. Porque eso es nuestra pega igual, pues como que mi pega es decir, o sea, debe haber alguien, lamentablemente no
no sé quién ahora, pero va a haber alguien que debe estar pensando lo mismo, así como Isocaire. Y yo, más que Isocaire, yo miraba esa zona y también la encuentro rara, pero yo no estudio, o sea, yo estudio el sistema que genera los terremotos, pero no estudio terremotos. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Entonces, debe haber algún sismólogo que tiene sus teorías. Pero eso mismo, es importante saber que... Bueno, dale. Pero, y eso también, me imagino si se hacen algunas exploraciones cerca de la costa también, de Socaire, de la región, también nos permitiría tener alguna visión sobre lo que ocurre en la zona también, ¿no? En referencia a estas exploraciones en el mar para conocer corteza y manto, ¿no? Mira, yo creo que quizás muy adentro, porque los sismos que tú estás viendo en Socaire no son los entre placas, son los intraplacas, o sea, dentro de la placa. Entonces no es por el roce de las dos placas, sino que es porque cuando son superficiales es porque la placa de arriba, dijimos que se aprieta cuando la apretamos porque chocan las dos placas, se empieza a elevar, ¿cierto? Claro. Porque empieza a ponerse gordita. Igual que una plasticina, si una la aprieta se pone gordita. Pero como no es plasticina, sino que también es roca, se va a quebrar en algunas partes. ¿Ya? Entonces va a tener fallas y terremotos superficiales. Pero también la otra placa, la que se mete por debajo, la oceánica, está chocando, pero también cuando empieza a bajar al manto también se puede quebrar. Y entonces tenemos terremotos profundos. Y entonces ahí hay otros fenómenos. Este es un sistema muy... la naturaleza no nos lo dejó fácil. Para nada. Y el mecanismo de esos terremotos que te acabo de mencionar, que son dentro de las placas, es distinto a la ciencia claro, es distinto ese mecanismo del contacto de las placas, y por lo tanto la ciencia que requiere estudiarlo es distinta. Se alimenta, sí, o sea, todo esto es parte de un mismo sistema, pero igual requiere otro tipo de experimentos, otro tipo de expertos. Oye, y tengo otra duda que creo que también es importante conocer en cómo se avanza y la importancia también de la colaboración internacional para ampliar el conocimiento tal vez o para tener mejores resultados. En este caso, como lo hicieron ustedes, el barco japonés me dijiste, ¿verdad? Chino, perdón, barco chino. Que está demasiado lejos, que viene de Chile y científicos de dos partes muy distintas del mundo colaboran. Me imagino que también eso es muy importante para el trabajo y el desarrollo de los resultados y el análisis y también comparaciones, ¿no? Claro, sabes que es súper bonito porque las ciencias del mar, en mi experiencia, yo sé que hay mucha gente que tiene experiencias distintas en general, así que no quiero hablar por todos, pero en mi experiencia yo he visto que como es tan caro, porque uno tiene que tener un barco grande y los instrumentos son caros y toda la cuestión, existe mucha colaboración. Perfecto. Tenemos distintos objetivos. El Instituto Milenio Oceanografía es el mejor ejemplo. O sea, hay personas que querían estudiar la biología y personas que querían estudiar los terremotos, el mismo barco, el mismo tiempo en alta mar, ya trabajemos juntos. Y eso mismo se ha visto en términos internacionales. Entonces, los chinos tenían una pregunta sobre cómo funcionaba el sistema de biología de las fosas en general en el Pacífico. Y nosotros dijimos, nosotros queremos estudiar nuestra propia fosa, alineémonos en esto. Y ellos aportaron en gran parte con las tecnologías, estas altas tecnologías, y nosotros aportamos con que somos los expertos de esta zona. Dueños de casa, claro. Claro, y dueños de casa, y nosotros nos llevamos datos, o sea... por ejemplo, había alguien del Senagiomín para cerciorarse qué rocas nos interesaban a nosotros, por ejemplo, para nuestros objetivos en Chile, y llevarse sedimentos y llevarse muestras. Lo mismo con los animales, por ejemplo, si se descubre una nueva especie se tiene que quedar en Chile, eso es por ley. Entonces, en ese sentido, esta colaboración enriquece a ambos lados, pero también, que es algo que yo he dicho y lo creo fervientemente, es que la diversidad enriquece mucho la ciencia. Y esa diversidad viene de muchas áreas. Y yo he trabajado en muchos equipos internacionales. He trabajado con alemanes, con estadounidenses, con japoneses. Y en todas mis experiencias me doy cuenta que ellos traen una perspectiva distinta sobre cómo se hace la ciencia. Qué preguntas les interesan. Cómo ellos enfrentan ese problema y qué estrategia utilizan para resolverlo. Todo eso lo hacen distinto porque culturalmente son distintos. Claro. Entonces, todos... no nos damos cuenta que tenemos hoyitos en nuestro razonamiento o en lo que buscamos. Y cuando hacemos estas colaboraciones internacionales, tú te das cuenta que
todos estamos buscando por distintas partes y ojalá explorar en su totalidad y llegar a respuestas en conjunto. Así que a mí me encantó la experiencia. Yo encontré que además el ambiente de trabajo fue muy agradable. Eran muy serviciales y muy alegres. A veces no nos entendíamos, pero nos reíamos igual. Fue una muy buena experiencia. Buenísimo. Oye, yo pensaba terminar con esa pregunta, pero como a mí me gusta chismear, no, me gusta, es que de verdad encuentro que ser la 10ª persona en bajar ahí, ¿qué viste? ¿Qué se siente? Claro. Porque yo lo primero que pienso es mucha oscuridad, mucho silencio. Pero, ¿qué viste? Porque es una experiencia única. Mira, al principio tenía mucho susto. Entonces, el principio fue más de miedo. Pero mis colegas chinos, para ellos es como subirse a una micro. El piloto había bajado 100 veces. Entonces, me contagiaron esta tranquilidad y ahí como que miraba por la ventanita. Y tiene pantallas también. Ya. Entonces, la mayoría del viaje es en oscuridad absoluta. Porque solamente los primeros 200 metros más o menos tienen luz. Sí. Después, más o menos a los 500, 600 metros, se vuelve a repetir la luz, pero ahora generada por animalitos que viven a esa profundidad. Entonces, son unos destellos que yo los describo como estrellas en un fondo oscuro del mar profundo. Y hay unas como serpentinas brillantes. Mira, el biólogo me dijo los nombres, pero yo no me acuerdo. Y después de eso bajas por mucho rato, como por 2 horas. 2 horas, uy. Y ahí principalmente me iban explicando cosas del sumergible, de experiencia. Y luego cuando llegamos al fondo, se prenden las luces, el piloto empieza a hacer como todas las cosas para probar que esté todo funcionando. Y ahí es cuando uno ve un montón de animalitos. Hay mucha vida, mucha vida. Mira, se ve como si hubiese muchos camaroncitos nadando. Yeah. Pero no son camarones, son anfípodos y también isópodos. Que los isópodos son parientes de los chanchitos. Los isópodos son como los chanchitos de tierra que uno ve, pero esta vez del mar. Del mar y oscuro. y esto sería oscuridad absoluta, pero en realidad ellos no necesitan luz. Viven usan sus otros sentidos y ya tienen otros mecanismos. Entonces algunos de ellos no tienen ojos, por ejemplo. Claro. ¿Viste animalitos transparentes? Sí, muchos. Esa es mi duda. muchos, porque no necesitan pigmento tampoco. O sea, perdón, sí lo necesitan, pero para otras cosas. Entonces hay muy poca pigmentación. Los pepinos de mar, por ejemplo, son unas jaleas transparentes que están ahí en el suelo y hay unos muy bonitos. Tienen que esperar a cuando saquemos las imágenes porque son preciosos. Y los peces, había un pez transparente, entonces uno le veía los órganos, el músculo de la cola cuando nadaba, era una cosa impresionante. Brutal. Y había medusas, había unas cosas que yo no sé qué serán, pero era como un pompón con un hilo que lo conectaba al suelo. Y un montón de animales que, bueno, los del equipo van a tener que ponerle bueno estudiando. Hay un montón de cosas raras, sí. Y también, que para mí fue lo más bonito, es ver las fallas, ver los sismos, ver derrumbes. Derrumbes que se veían muy frescos también, que no ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Entonces, me gustó mucho porque me hizo sentir la potencia de este choque de las dos placas. Y algo que yo estaba estudiando desde superficie hace tantos años, fue impactante. Increíble, increíble. Oye, con ese relato nada más que preguntar. Y nada, pues agradecerte, Vale, estar esta rica conversación con nosotros y siempre invitada acá a Código 13. Muchas gracias. Y ustedes, si ya llegaron hasta acá, regálenos ahí el like, suscríbanse y comenten de qué otra cosita de ciencia y tecnología les gustaría que conversáramos acá en el podcast. Que estén bien. Chao, chao.